Entonces, brevemente vamos a repasar lo que era el esqueleto axial, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en la asesoría pasada, pero solamente para recordar y poder continuar, ¿no? El tema de músculo y extremidades, ¿sí? Entonces vamos a ver que el esqueleto se dividía en dos partes, ¿no? Una que era la porción axial, que era aquella que nos permite ver el eje, ¿no? O sea, cráneo, costillas, está también las vértebras y el esternón. Mientras que el tema de las extremidades, pues ya, miembros inferiores, miembros superiores, son eh, los huesos que se van a encontrar a ese nivel, ¿no? Tenemos el húmero, en radio, cúbito, ustedes que ya vieron anatomía 1, solo anatomía 1, ¿sí? Entonces, veíamos que en la formación de lo que es en general, ¿no? El aparato musculoesquelético, es importante el mesodermo, pero el mesodermo paraxial, ¿sí? O sea, el esqueleto axial se va a formar a partir de tres partes, ¿no? Uno que es el mesodermo paraxial, otro que es el mesodermo de la placa lateral y otra que es de la cresta neural. Ya les había dicho, ¿no? La cresta neural, nuevamente, es esta pequeña porción, ¿sí? Del tubo neural antes de que se cierre. Esa pequeña porción de la cresta neural va a mandar un cachito. ¿Para dónde? Para todo el cuerpo, ¿sí? Esa cresta neural ya hemos visto que, o sea, va a permitir la formación de bastantes estructuras, ¿sí? Entre ellas también el esqueleto axial. Bueno, ya conocemos la división de lo que es el mesodermo. Tenemos un mesodermo paraxial, que es el que está al centro. Luego tenemos un mesodermo intermedio y hacia la parte lateral tenemos el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Ya. ¿Qué sucede con nuestro mesodermo paraxial? El mesodermo paraxial, que es este de aquí del centro, vamos a ponerlo acá, así, ya. Este de aquí, el que está en el centro, ahí, sí, en la parte posterior va a formar como que saquitos, ¿sí? Forma estos saquitos, aquí 1, 2, 3 y así hasta abajo, forma esos sacos, y a esos sacos se los conoce como somitas, ¿sí? Somitas si es que están en la región dorsal, en la región lumbar, pero si están en la región cervical saben que se le conoce como somitómeros. ¿Y para qué es importante? Porque a partir de esas somitas se van a formar en la región cervical, va a ayudar a la formación de los huesos de la cabeza, ¿sí? A los huesos del cráneo, ya sabemos. Y en la región dorsal, en la región lumbar, va a ayudar a la formación de las vértebras, ¿sí? A la formación de las vértebras. Luego acá, teníamos el desarrollo del mesodermo paraxial, ¿no? ¿Qué sucede? Como les había dicho, este mesodermo paraxial se divide en tres partes, ¿no? Una que está adelante, que se le conoce como esclerotoma, una que está en el medio, que se le conoce como miotoma, y una porción que está más atrás, que se le conoce como dermotoma, ¿sí? Obviamente el dermotoma, dermo viene de piel, ¿no? Entonces va a dar origen a la región, a estructuras de la piel. Miotoma viene de mio, músculo, o sea, va a ayudar a la formación de músculo. Mientras que el esclerotoma ayuda a la formación de hueso. ¿Sí? Está. Bueno, lo que era el cráneo, sabemos que se divide, ¿no? En un neurocráneo y en un viscerocráneo. O sea, las partes del cráneo se dividían, ¿no? En un neurocráneo, un viscerocráneo. Neurocráneo, si es que ayudaba a la formación de lo que es la bóveda craneana. Y un viscerocráneo, si es que ayuda a la formación de lo que es la región de la cara. ¿Sí? Huesos de la cara, huesos de el cráneo como tal, ¿no? En la bóveda craneana. Y estos se van a dividir incluso si es que dependiendo su, ¿cómo se llama esto? Dependiendo el tipo de formación que tengan. O sea, hay huesos que se forman a partir de cartílago y hay huesos que se forman a partir de una membrana, ¿sí? Entonces yo divido en dos, ¿sí? A estos huesos los divido en una formación, huesos de formación endocondral, ¿sí? O sea, una osificación endocondral y huesos con una osificación intramembranosa, ¿sí? Tengo esas dos formas. Un hueso que se forma a partir de cartílago se conoce como
hueso de osificación endocondral, y los que se forman a partir de una membrana, generalmente son huesos planos, son los de osificación intramembranosa, ¿no? Ahí están, pues, cada uno de esos huesos. El neurocráneo, pues, tiene ambos tipos de huesos, endocondral, intramembranosa, y el viscerocráneo también los tiene, ¿no? Huesos con osificación endocondral y osificación intramembranosa. Y ahí está, cada una de las dos osificaciones que les he mencionado, ¿no? Tenemos, primero se va formando el molde de cartílago, ¿sí? A ese molde de cartílago se le va adentrando lo que es un vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo empieza a nutrir mucho más al tejido. Al nutrir al tejido, ¿sí? Lo que hace es una diferenciación, se diferencia de cartílago, se diferencia a hueso, ¿sí? Y el crecimiento, pues, o mejor dicho, la osificación va a ser desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Del centro hacia la periferia. Si se dan cuenta, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y en el caso de los huesos largos, pues vamos a tener dos puntos principales, ¿no? Uno en el centro y otros dos en la periferia, ¿sí? A lo que se le conoce como puntos de osificación secundario. Entre el punto de osificación secundario y el punto de osificación primario, que está en el centro, se va apareciendo una pequeña placa, ¿sí? Es que es a lo que se le conoce placa de osificación, ¿sí? Ah, la otra forma es la osificación intramembranosa. No sé bien de esto. Esto es más una osificación. O sea, ¿cuál es la osificación intramembranosa? Es a partir de una membrana, ¿sí? Una membrana de tejido fibroso, ¿sí? Ahí van apareciendo pequeños focos de osificación, ¿sí? Al final estos focos de osificación se van a terminar uniendo. Si se dan cuenta, a diferencia de lo que es la osificación endocondral, en la osificación endocondral solo aparece un punto de osificación, o dos, exagerando, ¿sí? Uno en el centro y dos en la periferia. Pero en la osificación intramembranosa aparecen varios puntos de osificación que al final van a terminar fusionándose, ¿sí? Para formar un hueso. Ya. Nuevamente tenemos aquí, ¿no? Diferencias del neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo, ya saben, ¿no? Es el que va a formar la bóveda craneal, ¿sí? Toda la bóveda. Pero esta la podemos dividir en una bóveda como tal, que es la parte, pues, como decir, la tapa, ¿sí? Y la otra que es la base, o sea, la que está abajo, ¿no? O sea, una bóveda se vendría a ser como una caja, la parte de arribita vendría a ser la tapa, ¿no? Que vendría a ser la bóveda como tal, y la parte de abajo vendría a ser la base. Y la base, por lo general, es, ¿cómo se dice así? Tiene osificación endocondral, ¿sí? La base. O sea, por eso se conoce como condrocráneo, ¿sí? O sea, todos los huesos de la base, estos de aquí, tienen, por lo general, osificación endocondral. Y a estos, pues, se les puede dividir en dos formas, ¿no? Un grupo de huesos que están hacia adelante de lo que es la silla turca, y otros que están por detrás de la silla turca. Me dirán, ¿qué es la silla turca? Pues este huequito de aquí es la silla turca. Ahí se los presento, ¿sí? Es, esa es la silla turca, y pues se forma porque ahí se va a poner una glándula, que es la hipófisis, ¿sí? Ahí se va a sentar la hipófisis y por eso se forma como un huequito, ¿ya? Esa es la silla turca, nada más. Huesos que estén por delante se les conoce como el condrocráneo precordal, y los que estén por detrás se les conoce como condrocráneo cordal, ¿sí? Así que se dice, un hueso que esté por detrás de la silla turca se conoce como condrocráneo cordal, ¿sí? Y que si está por delante se le conoce como condrocráneo precordal. ¿No más? Sé que tiene muchas divisiones, pero bueno, así es como aparece en el Lachman. Y bueno, ¿ya? El otro vendría a ser el viscerocráneo. ¿Qué pasa con el viscerocráneo? Les dije que eran los huesos que estaban formando la cara, ¿verdad? Entonces, estos, tal vez algo que hay que mencionar nada más es que al inicio, o sea,
incluso desde la formación hasta que nace el bebito, estos huesos van a ser más pequeños de lo normal, o sea, más pequeños de lo que puedes ver tú en un adulto, ¿sí? Proporcionalmente son mucho más pequeños. ¿Y por qué? Pues, en primer lugar, por la ausencia de senos paranasales. Los senos paranasales, chicas, son cavidades que tenemos dentro de los huesos de la cara, ¿sí? Son cavidades. Y dirán, ¿por qué necesitamos cavidades? Porque en sí, la cabeza en sí, para que no pese mucho, necesita liberar peso. ¿Y cuál es la forma de liberar peso? A través de cavidades. O sea, hay cavidades dentro de nuestros huesos y eso es para en sí disminuir el peso de la cabeza. ¿Sí? Y también pues ayuda en la resonancia, también para hablar, para darle esa proyección a la voz, también sirven para eso. ¿Sí? Y bueno, ya le dije, ¿no? En sí el bíceps es más pequeño porque pues, aparte de que no hay senos paranasales aún, los huesos de la cara de por sí ya son más pequeños. ¿Sí? Y tal vez algo que me estoy olvidando mencionarles es que, como ya sabemos, de repente ustedes ya la han visto, bueno, si tienen hermanitos, pues la habrán visto en sus hermanitos, si tienen sobrinitos, pues ya, si en su casa vive algún bebé o, bueno, si la han visto alguna vez, hay una partecita aquí adelante que se le llama la mollera, ¿verdad? Ese en sí se le conoce como fontanela, ¿ya? Son puntos donde aún existe membrana, donde aún no se ha osificado o donde, mejor dicho, donde todavía no se han fusionado los huesos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí el hueso frontal y aquí tengo el parietal. Entre el hueso frontal y el hueso parietal, yo tengo aquí arribita una fontanela, ¿sí? ¿Y para qué son importantes? Y dirán, ¿por qué todavía no se han fusionado los huesos a este punto? ¿Verdad? Porque es importante de que los huesos estén separados todavía. Dos cosas. Uno, bueno, se dice que ayuda, ¿no? Durante el alumbramiento, durante el parto, pues, para que sea mucho más fácil que la cabeza del feto pase por el canal de parto, ¿no? O sea, que los huesitos que son planos, pues hagan esto, como que están uno al costado del otro, hagan esto, ¿sí? Y pues la cabeza se haga un poco más pequeña. Y la otra razón es que todavía hace falta que el encéfalo se desarrolle, ¿no? El cerebro va a seguir creciendo. Sí, en general, el encéfalo va a seguir creciendo. Entonces, para permitir el crecimiento del encéfalo es que los huesos todavía tienen que estar separados. ¿Sí? Esas son las dos razones por las cuales el cráneo no se osifica hasta mucho después, ¿sí? Del nacimiento. Ya bueno, en el tema de las vértebras, ya saben, ¿no? Teníamos el mesodermo de la paraxial, aquí de este lado, tenemos el mesodermo paraxial, y pues de esto vamos a rescatar ahorita al esclerotoma. ¿Sí? ¿Qué sucede con el esclerotoma? Va a rodear por delante y por detrás a lo que es el tubo neural y también a la notocorda. ¿Sí? Envuelve al tubo neural y a la notocorda y tendríamos en primer lugar esto, ¿no? Esta disposición del mesodermo paraxial, o mejor dicho, de los somites. ¿Sí? De las somitas. Recuerden que las somitas eran esos abultamientos que se formaban a partir de el mesodermo paraxial. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se va a dar un pequeño proceso de resegmentación. ¿Qué quiere decir? Que esta somita de acá se va a dividir, ¿sí? En dos. Un extremo cefálico y un extremo caudal. ¿Qué sucede con el extremo caudal de esta somita? Se va a fusionar con el extremo cefálico de la somita inferior. ¿Sí? Y así vamos a tener la resegmentación. Es decir, ¿qué es la resegmentación? La separación y la fusión, ¿ya? De las somitas. Primero las somitas se separan, ¿sí? Ya saben, ¿no? Se separan en dos y luego se vuelven a fusionar, ¿ya? Esa vendría a ser la resegmentación. Y al final tenemos esto, ¿no? Tenemos que cada vértebra, aquí está, que cada vértebra va a estar formada, ¿por qué? Por un extremo caudal y un extremo cefálico, ¿sí? De dos somitas distintas. Ya está.
Ahora, ¿qué sucede entre cada vértebra? Una vez ya se han formado los huesitos, las vértebras, entre cada vértebra nosotros tenemos los discos, ¿no? Los discos intervertebrales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Primero, esta cosita negrita es la notocorda, ¿sí? Cuando se produce la resegmentación, se parte la notocorda en varias porciones. Cuando se parte la notocorda, solo va a quedar un pequeño fragmento de esta en cada disco intervertebral, ¿sí? ¿Dónde va a estar? En el centro. Y ese centro es a lo que se le conoce como núcleo pulposo, ¿sí? El centro de, del disco intervertebral va a estar formada por la notocorda. ¿Y qué va a formar específicamente? El núcleo pulposo, ¿sí? Ya. Ya, bueno, este era un ejemplo, ¿no? De que le habían puesto de la, ¿cómo se llama? La columna vertebral. Vamos a pasar esto. Las costillas del esterno, bueno, esto no lo menciona mucho, pero solamente mencionarles, ¿no? Que el esterno tiene dos puntos de formación, hasta tres, porque también contemos el manubrio del esterno, ¿no? Pero cuentan dos, que son las bandas externales, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, una aquí y otra aquí, ¿no? Ya está. ¿Saben lo único importante que hay que mencionar aquí? Sobre las dos bandas externales que al final se van a terminar funcionando para dar origen al esterno, ¿sí? Lo que sí son las alteraciones, ¿no? Teníamos la microcefalia, la macrocefalia, que son alteraciones relacionadas al tamaño, ¿sí? Por lo general la microcefalia, les dije, ¿no? Está relacionada a una... ¿Qué es eso? Está relacionado a un encéfalo, es un encéfalo más pequeño y por ende va a producir retraso mental, ¿sí? Ya. En el caso de la macrocefalia, por lo general está también asociado a infecciones de la madre, ¿sí? Durante el embarazo, y pues puede también asociarse al tema de hidrocefalia, ¿ya? Que es cuando dentro del cerebro nosotros tenemos cavidades, ¿sí? Cuando esas cavidades se obstruyen, pues pueden almacenar líquido de más. Y ese líquido de más puede hacer pues que el cráneo crezca, ¿sí? Más o menos a eso está asociado la macrocefalia. Pero en términos sencillos, macrocefalia es un cráneo más grande, microcefalia es un cráneo más pequeño, ¿sí? Luego tenemos la craniosquisis, que está en sí es la exposición, ¿no? La ausencia de cráneo, que se va a asociar muchísimo a otra patología, que es la anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? Vendría a ser la ausencia de encéfalo, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible? Porque en sí cuando no hay un cráneo, pues el encéfalo está expuesto a lo que es el líquido cefálico, perdón, está expuesto al líquido amniótico, y el líquido amniótico, pues, degrada al encéfalo, ¿sí? Por eso, craniosquisis es la ausencia de cráneo, ¿sí? Si te preguntan cuál es la malformación más asociada a la craniosquisis, es la anencefalia, ¿ya? Luego tenemos la craniosynostosis, que vendría a ser, debido a que hay un menor tamaño en el cráneo, pues el encéfalo busca crecer de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que hace es un abultamiento en la parte de atrás. O también puede ser en la parte de adelante, ¿sí? Pero lo más común es la parte de atrás. Eso es la craneosinostosis. Y bueno, los otros son existen algunos ejemplos, ¿no? De estas craneosinostosis. Digamos, ¿por qué razón el cráneo ya no crecería, ¿no? La más común es porque ya hay suturas, perdón, hay cierres prematuros. Y bueno, esto es más un tema para sus pasitos. Yo me acuerdo que había una lectura, no sé si ustedes les estarán dando todavía lecturas, pero hay una lectura que hablaba de cada una de estas, ¿no? Y sí me acuerdo que vino una pregunta de esto para el final. A ver, se los menciono, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Más que todo es un tema de compensación. Digamos, si se cierra en la parte sagital,
ya no crece esto, ¿no? Entonces va a crecer hacia adelante y hacia atrás. No sé si me entienden. Miren, si se produce, digamos, un cierre prematuro de la sutura sagital, ¿sí? Se va a conocer como escafocefalia. Y el cráneo del bebito va a ser alargado, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Por otro lado, si se produce un cierre de la sutura coronal, pero solo de un lado, se le conoce como plagiocefalia, ¿sí? Y en este caso es una plagiocefalia anterior, a lo que se le conoce como cráneo en diagonal, ¿sí? Porque si se dan cuenta, hay un crecimiento hacia acá y hacia acá, ¿sí? Es como si su cráneo estuviese en forma de flecha, no, como que oblicuo, ¿no? Y bueno, si hay un cierre de la sutura bicoronal, pues se le conoce como braquicefalia, ¿sí? Tiene esta forma de trapecio. Y en el caso en el que se cierre rápido lo que es la sutura metópica, la que divide al hueso frontal al inicio, ¿sí? Se le conoce como trigonocefalia. ¿Por qué trigonocefalia? Porque empieza a tener una forma de triángulo, ¿sí? O una forma de flecha. Algunas alteraciones de las vértebras, no las he visto en sus teorías, pero solo para mencionarlo, ¿sí? Tenemos aquí las hemivértebras, que bueno, están muy asociados a lo que es la escoliosis en jóvenes, ¿sí? Escoliosis. Y luego tenemos la espina bífida. La espina bífida sí es un mundo aparte, ¿sí? Solo sepan que la espina bífida es un mal cierre del arco vertebral, ¿sí? La espina bífida vendría a ser un mal cierre del arco vertebral, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo detectar una espina bífida? De repente te dicen, ¿no? Viene un niñito con un bulto en la región lumbar o viene un niño con una región, una mancha oscura, ¿no? En la región, por lo general es en la región lumbar, ¿sí? Una mancha oscura en la región lumbar con un crecimiento de vellitos, ¿sí? Por eso ahí tiene, ¿no? Un mechón de pelos. Ya. Yo puedo sospechar de una espina bífida, ¿sí? O sea, este arco vertebral no se ha cerrado bien, está abierto, ¿sí? Ya. Esa es una espina bífida, lo que llamamos una espina bífida oculta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una alteración como tal. O sea, sí hay alteración, pero no hay como que una complicación como tal, ¿sí? ¿Qué vendría a ser un mielomeningocele cuando este agujero de aquí es tan grande que la médula va a sobresalir incluso. Forma como un saquito, un bulto hacia afuera, ¿sí? Lo que podemos ver acá en este lado, en esta imagen de acá, ahí, eso más o menos vendría a ser un mielomeningocele, ¿sí? Em, aunque está muy arriba, ¿no? Y ya, son las dos únicas alteraciones, bueno, las más importantes que tienen que ver con las vértebras, ¿no? Una hemivértebra y una espina bífida. Ya, y estos tienen que ver más que todo con el esternón y las costillas, ¿no? En el caso de las costillas, pues existen casos raros en los que pueden aparecer, ¿no? Costillas cervicales, ¿sí? Estos son vértebras cervicales, si se dan cuenta, aquí hay costillitas, muy extraño, pero puede suceder. En el caso del esternón, puede haber casos en los cuales el esternón sobresale hacia adelante, formando lo que se le conoce como pectus carinatum, y uno que es más común, de lo que ustedes creen, es el pectus excavatum, que es lo contrario. El esternón no sobresale hacia afuera, sino sobresale más bien, perdón, hay un hundimiento del cuerpo del esternón, ¿sí? Bueno, eso es un pequeño resumen que les habíamos dejado ahí. Las preguntas que habíamos repasado. Y gracias. Esa es la primera parte, ¿sí? Bueno, recibamos una parte. Vamos a, entonces, avanzar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Chicos? Disculpe. Ya.
¿Alguna pregunta? No, ¿no? Ya. Entonces, con respecto al músculo, ¿qué tenemos con respecto al músculo? Bueno, cada, saben que tenemos músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco, ¿no? Cada uno va a formarse a partir de estructuras distintas. Incluso el músculo liso se va a formar a partir también del mismo ectodermo, ¿sí? Ectodermo, endodermo, mesodermo, los tres van a originar un tipo de músculo distinto, claro. ¿Ya? ¿Qué sucede? En lo que nos vamos a centrar es en el mesodermo esquelético, ¿sí? Perdón, el músculo esquelético. Va a formarse a partir de qué? Del mesodermo paraxial y también de las somitas, ¿sí? Mientras que el músculo liso, bueno, se forma a partir del mesodermo esplácnico y también del ectodermo, ¿sí? Y bueno, la parte del músculo cardíaco ya sabemos, ¿no? Está formada por mesodermo esplácnico. Así, súper breve, para no estar como que hablando mucho. Vamos a ir hasta aquí. Ya. ¿Qué sucede? Ya les había dicho, ¿no? El mesodermo paraxial se dividía en tres, ¿no? Un esclerotoma, un dermotoma y un miotoma. Ahorita vamos a hablar del miotoma, ¿sí? Pero tenemos dos, un miotomo dorsomedial, que es este de acá, que está en la parte posterior, y un miotomo ventrolateral. El ventrolateral, si se dan cuenta, va a mandar un pequeño grupo de células, ¿sí? Que van a ir justo para el mesodermo de placa lateral, en su parte parietal. Por aquí van a ir, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Existen, como les he dicho, hay diferentes formas de dividir a los músculos, ¿sí? Embriológicamente. Pero la forma que se está utilizando ahorita es esta, la de predominio primaxial y la de predominio abaxial, ¿ya? No se los he mencionado, pero bueno. Perdón. Los de primaxiales, ¿sí? Estos de acá, son aquellos que se van a formar en la región dorsal, ¿sí? O sea, los que no van a migrar hacia el mesodermo de la placa lateral, ¿sí? A ver, vamos a ver si me entendieron. Tenemos aquí, ¿no? Un grupo del miotomo, ¿sí? Tenemos que está dividido en dos. Un miotomo dorsolateral, o bueno, son miocitos, pero así están dentro del miotomo, dorsomedial y otro que es ventrolateral, ¿no? Un grupo de estos va a migrar. ¿Hacia dónde? Hacia la parte lateral, hacia el mesodermo de la placa lateral, ¿sí? Aquellos que van a migrar, ¿sí? Son los conocidos como, perdón, son los que van a dar origen a los músculos primaxiales, ¿sí? Y los que no migran son los abaxiales. Por lo general están en la parte de atrás, ¿sí? No, perdón, me equivoqué. Los que, los que no migran son los primaxiales y los que sí migran son los abaxiales. ¿Ya? Los abaxiales son los que sí migran, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si va a ir hacia la parte lateral va a formar tanto las extremidades y los músculos anteriores del abdomen. Entonces aquí yo tengo, ¿no? Músculo oblicuo externo, oblicuo interno, pectoral mayor, pectoral menor que están adelante, ¿sí? Tenemos al transverso del abdomen, tenemos los músculos externales, el recto del abdomen, tenemos el diafragma pélvico, músculos distales de las extremidades, ¿sí? Y los músculos de las extremidades inferiores, ¿ya? Mientras que los primaxiales, que no migran, son los que se van a quedar y van a formar los músculos de la parte dorsal, ¿sí? Tenemos aquí los escalenos, los genioideos, prevertebrales, intercostales, músculos romboides, elevador de la escápula y dorsal ancho. Son músculos que están en la parte dorsal, ¿sí? Entonces, ya saben, ¿no? ¿Cuál es la forma de dividir actualmente a los músculos embriológicamente? Según si son músculos primaxiales, o sea, formados por esas células que no han migrado a la placa lateral,
y los abaxiales, los que sí migraron a la placa lateral. ¿Sí? El tema de los músculos no es muy preguntado. O sea, estos músculos, o sea, uno por uno, que así para que se lo aprendan, no son muy preguntados. Pero solo recuerden, ¿no? Los abaxiales, los que sí migran, van a formar músculos de las extremidades y los músculos que estén adelante, ¿sí? O sea, pectorales, músculos del abdomen, ¿sí? ¿Saben cuáles son los músculos del abdomen? El recto del abdomen, los oblicuos, esos, ¿sí? Mientras que los primaxiales son los que estén atrás, ¿sí? Está el escaleno, los prevertebrales, intercostales y así. ¿Ya? ¿Cuál era la clasificación anterior, la antigua? Sí, a ver, quiero ver si... No, no. Bueno, esta era la clasificación antigua, ¿sí? Los que se veían por epímeros y hipómeros. Mm, ya. Los epímeros eran aquellos músculos que iban a ser inervados por las ramas posteriores, ya de los nervios raquídeos. ¿Dirán qué? Sí. Y los hipómeros son los que eran inervados por las ramas anteriores, perdón. ¿Ya? Dirán, ¿cuáles son los nervios raquídeos? Este aquí. Tú tienes aquí en el centro tu médula y por aquí tienes el nervio, ¿no? Si se dan cuenta, la médula tiene como que una ramita posterior y una ramita anterior, ¿no? Se vuelve a unir, ¿ya? Estas ramitas de la médula se vuelven a unir. ¿Y se vuelven a unir para qué? Para formar al nervio raquídeo. Este es el nervio raquídeo. Ese chiquitito, ese es el nervio raquídeo. Y al nervio raquídeo le sale una rama posterior y una rama anterior. ¿Ya? Listo. La rama anterior va a inervar por lo general a los músculos de la región dorsal. Por lo general, ¿ya? La rama anterior. Perdón, la rama posterior. Y a esos músculos se les conoce como epaxiales. Y a los músculos que eran inervados por la rama anterior, todos estos de aquí, se les conoce como hipaxiales. ¿Sí? Es muy similar, la verdad, muy similar a esta otra división de primaxiales y abaxiales. Es muy similar, pero se prefiere eh, esta connotación, ¿ya? Se prefiere utilizar esta. Una estrellita aquí, esta de aquí. Es la más utilizada. ¿Sí? La división en músculos a partir de los precursores, ¿no? Si son abaxiales o primaxiales. ¿Ya? Recuerden, abaxiales son los que sí migran a la placa lateral y primaxiales son los que no migran. ¿Sí? Ya está. Y si les preguntan por esto, bueno, no creo, pero también está en el Langman. Los epímeros son los de la raíz posterior y los hipómeros son los de la raíz anterior. ¿Ya? Siguiente. Ah, bueno, esto es... No sé por qué repetí esta diapositiva. Pero bueno, ya. Bueno, ahí está ya. En el caso de los músculos de la cara, solo para... Esto no para que se lo aprendan toda esta tabla, por si acaso. Solamente para que vean. ¿Sí? Va a estar formada por los somitómeros. ¿Sí? Ahí está. Somitómeros. ¿Sí? Va a estar formada a partir de los somitómeros. Y bueno, algunos también a partir de algunas somitas. ¿Sí? Es todo en esa parte. ¿Sí? En su mayoría los músculos de cara van a estar formados por somitómeros. Y recuerden, en sí los somitómeros también son somitas, pero o sea, son somitas que están en la parte más arriba, ¿no? Esta es la región cervical, la región del cuello, y la que está más arriba aquí es la región occipital. ¿Sí? O sea, los que están en la región cervical y en la región occipital, por ahí están los somitómeros. ¿Ya? Más abajo son somitas. ¿Ya? Y bueno, los músculos de las extremidades, también vamos a verlo dentro de un ratito, van a estar formados a partir de también músculo de la placa lateral, ¿sí? De estos que van a migrar a la placa lateral, y se van a formar a partir de lo que es el mesenquima de las yemas, ¿no? De las yemas de las extremidades, estas chiquitas de aquí. ¿Sí? No hay mucha ciencia con eso. Y el músculo liso, bueno, esto no lo tocan mucho, pero para que
Tengan en cuenta, el músculo de los grandes vasos va a estar formado por el mesódermo paraxial. El músculo del intestino va a estar formado por el músculo de la placa lateral, ¿sí? Pero aquí si no se confundan, su porción es plácnica. ¿Dirán qué? ¿Cuál es la porción es plácnica? Es esta. ¿Recuerdan esta? Ese de aquí, si se dan cuenta, es el endodermo, ¿verdad? Y el endodermo originaba ¿qué cosa? Al intestino, en su mayoría, ¿no? Porque también, bueno, da origen también a la vejiga, pero da origen al intestino, ¿verdad? Y si se dan cuenta, está rodeado ¿por qué? Por mesodermo esplácnico, ¿no? Y ese mesodermo esplácnico va a ser el que origine al músculo del intestino, ¿sí? Y bueno, también tenemos el ectodermo que va a dar origen a músculos, principalmente a los músculos de la pupila, ¿sí? Al constrictor, ese que hace que tu iris se achique y se agrande, ese. Y también a los anexos de la piel, ¿no? O sea, me refiero a músculo piloerector, ese que va a hacer que se te ponga la piel de gallina, ¿sí? En- Creo que sería todo con respecto a músculos. Ah, ya, algunas alteraciones. Tenemos la secuencia de Poland, ¿sí? Que va a ser una agenesia de lo que es el músculo pectoral. Miren este pectoral de aquí, que está bien chiquitito, ¿sí? Incluso la areola está desviada, ¿verdad? Esa es la secuencia de Poland. Una agenesia del músculo pectoral mayor y a veces también del pectoral menor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por aquí pasaría la arteria subclavia, ¿ya? Por ahí más o menos, por esa región. Y lo que pasa con la arteria subclavia es que la arteria subclavia está bien chiquita, ¿sí? Está pequeña y pues la sangre que pasa por ahí es insuficiente como para nutrir al pectoral mayor. Así que tanto el pectoral mayor como a veces los músculos de este lado también pueden estar un poco chiquitos, ¿sí? Pero principalmente es el pectoral mayor. Esa es la secuencia de Poland. Tenemos otras alteraciones recientes, bueno, como la ausencia, ¿no? A veces del palmar mayor, palmar menor, ¿sí? No sé si a ustedes les sale este tendón cuando hacen esto, ya. Pero son insignificantes, no tienen ninguna implicancia clínica, ¿sí? Solamente es como que, miren, tú tienes palmar menor, tú tienes palmar mayor, tú no tienes, así. No tiene implicancia clínica. Y el síndrome de abdomen en ciruela pasa, ¿no? Cuando hay ausencia de los músculos del abdomen. No hay recto del abdomen, no hay oblicuo interno, no hay oblicuo externo, ¿sí? Hay ausencia de estos músculos. Ese es el síndrome de abdomen de ciruela. Listo. Ahora sí. ¿Una pregunta con respecto a esto? Es un tema cortito, chicas. Solo recuerden esto, ¿no? La división primaxial y la división abaxial. Abaxiales son aquellos que migran hacia la placa lateral, mientras que los primaxiales son los que se quedan, ¿sí? Los músculos de la cara son formados a partir de los somitómeros, ¿sí? Del 1 al 7. Los músculos de las extremidades también van a estar formados a partir del mesodermo de la placa lateral. El músculo liso, bueno, depende, ¿no? El de los grandes vasos va a estar formado por mesodermo paraxial. El del intestino, mesodermo de la placa lateral. La porción es plánica. Y el ectodermo va a originar ¿a qué músculos? Músculos pupilares, ¿sí? Músculo de la pupila y el músculo piloerector, ¿ya? Y las principales alteraciones, pues ya saben, ¿no? Recuerden principalmente la secuencia de Poland y el síndrome de encierro de Pasa, de abdomen encierro de Pasa. Con eso ya saben todo lo que es con respecto a músculos. ¿Sí? ¿Preguntas? Para pasar con extremidades. Extremidades también traté de sintetizarlo bastante, ¿sí? Incluso solo me quedé con las diapositivas que
Utilicé el ciclo pasado, ya no las modifiqué como las de esta semana, perdón, las de este ciclo. ¿Sí? Ya, entonces, comencemos con el tema de extremidades, ¿sí? De ahí nos damos un break de 5 minutos. Ya. Entonces, comenzaremos con el tema de las extremidades. ¿Sí? Súper sencillo. Para que nos alcance tiempo, de nuevo, hay que sintetizar. Hay que... Bueno, ya. ¿Qué es lo que sucede? Más o menos como dice, ¿no? A la cuarta semana, justo como les dije, el mesodermo de la placa lateral, ¿sí? Es el mesodermo de la placa lateral, va a producir una especie de yemitas. Estas son las yemitas a partir de las cuales se van a formar las extremidades. ¿Y qué es lo que tienen que recordar? Pregunta de examen, sí, por favor. Esto, cresta ectodérmica apical, el CEA. ¿Sí? Ahí pónganle una estrellita, pónganle una carita feliz, lo que ustedes quieran. El CEA, o sea, la cresta ectodérmica apical, va a ser esa porción que va a inducir, ¿sí? El crecimiento de la yemita. ¿Sí? O sea, esa yemita va a seguir creciendo gracias al CEA, a la cresta ectodérmica apical. ¿Ya? En sí, ¿qué es el CEA? Va a ser, digamos, tejido diferenciado, es ectodermo, ¿sí? Como dice, un ectodermo engrosado que va a inducir a la yemita, toda esta porción de aquí de la yemita, a que siga proliferando. ¿Sí? Esta región es la que se conoce como la zona indiferenciada. ¿Ya? Entonces ya sabemos, ¿no? El CEA ayuda al crecimiento de la yemita. Y esa región que está por debajo del CEA, o sea, de la cresta ectodérmica apical, va a ser la zona indiferenciada. ¿Ya? Y a medida que va creciendo la yemita, ¿qué sucede? Mejor se lo digo. Ya, se los digo. El CEA, si se dan cuenta, se va a ir alejando, ¿no? De la región proximal de la yemita. Esta es la yemita, tenemos una región proximal y una región distal. ¿Sí? Y en la región distal está el CEA. ¿Qué sucede? El CEA va a inducir la diferenciación, ¿no? No, perdón, el crecimiento, pero más que todo a este nivel. Mientras más se va alejando la cresta ectodérmica apical de esta región va a empezar a diferenciarse. ¿Sí? O sea, como la extremidad es larga, ¿sí? El CEA la cresta ectodérmica apical estaría más o menos a nivel de mi mano, ¿sí? Y solamente estaría actuando a nivel de la mano, ¿sí? No tanto a nivel del hombro, ni a nivel del brazo, ni del antebrazo, ¿sí? Y a medida que se va alejando, ¿sí? Esa acción de que hay menos influencia, ¿no? De la cresta ectodérmica apical va a hacer que a nivel del brazo y del antebrazo se vayan expresando ciertos genes, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, no es acá, pero es el ácido retinoico, ¿sí? Ese va a permitir que se vayan diferenciando, que se diferencie el brazo y el antebrazo. ¿Y cómo se llaman esas regiones? En primer lugar, se va a llamar esquilópodo, ¿sí? A la porción proximal, ya que va a ser el húmero, el fémur. Luego, a la región intermedia se le conoce como zeugópodo, que va a ser la región del antebrazo, pues, ¿no? Donde se va informando el cúbito, el radio, y en caso de miembro inferior tenemos la tibia y el peroné. Y la región más distal, pues tendríamos el autópodo, perdón, el autópodo, ¿sí? Que vendría a formar los huesos del carpo, del metacarpo y de los dedos, ¿sí? Eso vendría a ser el autópodo. Y como les dije, no. Continuamos mejor esta parte. Creo que... bueno, como les había mencionado, ¿no? Hay huesos que se forman a partir de osificación endocondral y otros intramembranosa. Los huesos de las extremidades se forman a partir de osificación endocondral, ¿sí? De forma general, todos. Todos los huesos de las extremidades se forman a partir de osificación endocondral.
Les había mencionado esta división, ¿no? Los de los músculos epaxiales y los músculos abaxiales, pero lo que tienen que recordar aquí, ¿sí? Es que los músculos de las extremidades van a ser inervados por la rama anterior, ¿sí? ¿Recuerdan esto de los nervios raquídeos, ¿sí? Su rama anterior. Ya, su rama anterior va a inervar, si se dan cuenta, solo su rama anterior va a inervar a las extremidades, ¿sí? Y lo que sucede con esta disposición de... ¿No, ven, no sé si ven los colores? Ya, a esa disposición de los colores es porque un nervio raquídeo inerva toda esta región. O sea, uno de estos nervios inerva toda esta zona. Otro nervio inerva esta zona. Otro nervio va a inervar esta zona, ¿sí? Si se dan cuenta, en la parte posterior se ve así bonito. Pero en la región anterior no se ve muy bien, ¿no? O sea, hay esa alteración de los dermatomas. Así se conoce esto. Dermatoma, hay una alteración a nivel anterior, ¿sí? Bueno, que eso solamente para que lo sepan, ¿no? No es muy preguntado en los exámenes, ¿sí? Mucho menos en embriología. Ya, entonces, la formación de los huesos de las extremidades es a partir de osificación endocondral, ¿no? O sea, a partir de un molde de cartílago. En ese molde de cartílago van a empezar a aparecer puntos de osificación y van a formar ya como tal el hueso, ¿no? Les había dicho, tenemos tres zonas, perdón, ahí está. El estilópodo, que es la región más proximal, la región intermedia, que es el pseudópodo, y la región distal, que es el autópodo, ¿sí? Van a estar diferenciados de esa forma. ¿Por qué? Porque a nivel proximal se sintetiza mayor cantidad de ácido retinoico, ¿sí? A nivel intermedio hay un poquito y a nivel distal ya no hay nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay acción de la cresta ectodérmica apical, ¿sí? Esta de aquí, le dije, ¿no? La cresta ectodérmica apical es esta pequeña crestita que aparece, ¿no? En la punta de lo que es la yema, va a hacer que esta región de aquí sea la región indiferenciada, ¿sí? Esta región de aquí es la que va a empezar a producir ácido retinoico y va, como hay un montón de ácido retinoico, se va a diferenciar. ¿En qué? En autópodo, ¿sí? Perdón, en estilópodo, ¿ya? Primero se diferencia esta región en estilópodo, luego esta región en pseudópodo y luego la región distal, como no haya sido retinoico aquí, se va a diferenciar en autópodo, ¿ya? Ya está. Y algo breve sobre los genes, la verdad no quiero marearlos, sí hay un montón de genes, pero no quiero, tal vez, para mencionarles un par, ¿ya? En tema de miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Se van a diferenciar debido a que en miembros superiores se va a producir el gen TBX5, nada más, y TBX4 en miembro inferior, ¿ya? Hay otra que es el gen SAP, y esto sí se los menciono porque está muy relacionado a esta alteración que es la polidactilia, ¿sí? Y se debe a que tú tienes tu manito así, ¿ya? ¿Por qué? Es porque en esta región hay un grupo de células, ¿sí? En la región del meñique, hay un grupo de células que han producido un gen conocido como el gen SAP. ¿Qué es lo que sucede? A veces ese grupo de células puede desprenderse y puede irse para el otro lado, ¿sí? Y producir nuevamente el gen SAP. Y hacer que por ambos lados se formen como una especie de espejo, ¿sí? Meñique, dedo anular, dedo medio, y de nuevo, dedo medio, dedo anular y meñique. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ¿verdad? Eh, entonces, eso es. ¿Cómo se le conoce en GenSap? Tiene otro nombre.
Zona de diferenciación antero-posterior, si no me equivoco. Ya bueno, pero esos son los dos únicos, ¿sí? En TBX5, TBX4 y el SAP, ¿sí? El SAP, por lo general, se... Recuerden, cuando les salen del SAP, está relacionado con la diferenciación antero-posterior, ¿sí? Entre diferenciar lo que es la región tenar, que es esta región de aquí, de la región hipotenar. Perdón, de la región tenar, que es esta de aquí, la del el dedo pulgar, con la región hipotenar, que es esta, la del meñique. ¿Sí? Sí recuerdan, ¿no? Anatomía, bueno, cuando vieron un miembro inferior, región hipotenar, región tenar. Perdón, región tenar, región hipotenar. ¿Ya? Eso es, para eso me sirve a mí el GenSam, diferenciar la región anteroposterior, ¿sí? Esta de esta, ¿sí? En los demás, bueno, por tema de tiempo no lo voy a mencionar. Igual no son muy preguntados los demás, ¿ya? Solamente me centro en esos dos. El otro, bueno, esto es lo que le había dicho, ¿no? ¿Qué sucede cuando el CEA, la cresta ectodérmica apical, se va alejando? O sea, va creciendo la yemita, si se dan cuenta, va creciendo, ¿sí? Y en la base de la yemita se va expresando el ácido retinoico, ¿ya? Mientras que aquí, en la región que está debajo de la cresta, esta es la región indiferenciada, ¿recuerdan? La región indiferenciada, ¿qué es lo que expresa? Factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, ¿sí? Factor de crecimiento, recuerden, factor de crecimiento porque la región indiferenciada tiene que seguir creciendo para hacer crecer la extremidad. Y este ácido retinoico va a hacer que la región más proximal exprese cierto gen. Luego, como hay menor ácido retinoico por acá más o menos, va a hacer que esa región exprese otro gen. Y ahí está, ¿no? Más o menos así. La región que estaba más rica en ácido retinoico expresa este gen. ¿Sí? La región que tiene menos ácido retinoico expresa el gen HOXA11. Mientras que ya la región más distal, la región del autópodo, va a expresar el gen HOXA13. ¿Sí? No son muy preguntados estos genes tampoco, pero bueno, ahí están. ¿Sí? La región del estilópodo va a expresar el gen MEIS1, gracias a que hay muchísimo ácido retinoico expresándose, ¿sí? Luego, perdón, la otra porción del pseudocópodo va a expresar HOX-A11 porque hay menos ácido retinoico y el HOX-A13, pues, como hay muchísimo menos ácido retinoico, pues va a expresar ese gen, ¿no? Y formar lo que es los huesitos de la mano, como dije, ¿no? Que se diferencien a los huesitos del carpo, metacarpo o si está en el pie, pues tarso, metatarso, ¿sí? Entonces ya saben ya. Aquí, el gen estrella, ¿cuál es? O mejor dicho, el factor de transcripción para que se diferencie, ¿no? Cada una de las tres zonas, ¿cuál es? El ácido retinoico. ¿Sí? La concentración de este en cada uno de los tres puntos va a hacer que se expresen distintos genes y que se produzcan distintas estructuras en cada uno de estos. ¿Sí? Alteraciones. Ah, antes que me olvide. Sí, acá falta uno. Ya. ¿Qué es lo que sucede? En un inicio, esta región está toda unida, ¿sí? Los deditos están todos unidos, así, pero entre dedito y dedito va a ir apareciendo como que puntos de apoptosis, ¿sí? Al final, los dedos se van a dividir porque a nivel de la cresta ectodérmica apical se va a empezar a producir apoptosis en estas regiones, ¿no? Entre las regiones interdigitales, ahí se va a producir apoptosis, 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 y pues los deditos van a empezar a separarse, ¿sí? Eso es todo. Vamos a poner así, siguiente. Ya. Algunas consideraciones clínicas. Recuerden, la amelia va a ser la ausencia completa de una extremidad. Puede ser miembro superior, miembro inferior, cualquiera. ¿Sí? Puede ser una o dos extremidades. ¿Sí? En este caso tenemos amelia del miembro derecho. ¿Sí? Miembro superior derecho. La meromelia, perdón.
La meromelia va a ser una ausencia parcial, ¿sí? Y acá pongo justo este fármaco de aquí. ¿Recuerdan la vez que les pasé el TikTok? ¿Ya? Les pasé un TikTok, si es que no, se los vuelvo a pasar, terminando esto. Y justo hablaba sobre la historia de un fármaco que era utilizado antes para el tema de los dolores de cabeza, las náuseas de mujeres embarazadas, ¿sí? Y este fármaco era la talidomida. Este fármaco se ha asociado muchísimo a alteraciones de los miembros, principalmente a la amelia y a la meromelia, ¿sí? Y en ese mismo TikTok hablaba sobre este congresista Luis Galarreta, ¿sí? Que fue afectado justo por este fármaco, ¿no? Que se utilizaba antes, ya no se utilizan. Ahora, en mujeres embarazadas está contraindicado. ¿Sí? Continuemos. Entonces, amelia, ausencia completa de una extremidad, y la meromelia es la ausencia parcial. ¿Sí? Ya. Tenemos consideraciones clínicas ya, pero a nivel de distal. Tenemos la braquidaquilia, es cuando tenemos deditos más pequeños. ¿Sí? La sindactilia es cuando nuestros deditos están fusionados. Sí, tenemos así como que dos deditos así juntos por una membranita. No se pueden separar a menos que pues haya cirugía, ¿no? Luego está la polidactilia, cuando tenemos más dedos de lo normal. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tenemos 6 deditos en esta manito. Y luego tenemos el pie hendido, ¿no? También esta forma de pie de crustáceo o algo así. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ya. Creo que es la última diapositiva. Ah, la ectrodactilia vendría a ser la ausencia de los dedos. ¿Sí? Esta ausencia está a veces asociada a lo que son ¿cómo se llaman estos? Las bridas, ¿ya? O sea que dentro, creo que hay una etapa, bridas amnióticas, ¿ya? Si se dan cuenta, están como que amputados. Se dan cuenta que hay un breve crecimiento, pero están como que ahorcado, ¿sí? Es porque dentro de lo que es la placenta ha habido un estrujamiento por estas bridas. Son como crecimientos chiquititos, como si fuesen pelitos, cuerditas que salen, que a veces pueden enrollarse, ¿sí? En casos pueden enrollarse alrededor de los deditos, pueden enrollarse alrededor de las extremidades, pueden estrujarnos, ¿sí? Y producir amputaciones, como es en este caso, ¿no? En otros casos, pues puede también enrollarse alrededor de una extremidad y puede producir este crecimiento de esa extremidad. ¿Por qué? Porque pues se acumula líquido, pues. O sea, la sangre llega, pero no regresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están comprimiendo esa extremidad y pues esa compresión hace que se acumule líquido a nivel distal, ¿sí? De esa extremidad. Y la extremidad crece. ¿Ya? Pero principalmente las bridas amnióticas van a producir amputación, ¿sí? Amputación de los deditos. Ahí está. Deditos, no hay deditos aquí. O sea, están, pero son chiquititos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una brida amniótica, pues, lo cortó. Y aquí tenemos otras alteraciones. Bueno, estas son imágenes de su teoría. Tenemos igual, ¿no? La polidactilia, tenemos el pie hendido, ¿está? ¿Recuerdan cómo se llama esto? Sindactilia, ¿ya? Ay, ¿ya? Eso se le conoce como sindactilia. La letra B. La A es polidactilia, la C es pie hendido. ¿Y esto? ¿Cómo se le llama esa forma de los pies? Pie sambo, ¿sí? Está a veces asociado a lo que es la luxación congénita de caderas. ¿Qué es la luxación congénita de caderas? Es cuando el acetábulo, ¿sí? Que es como que tiene esta forma, y el fémur, que es como que sí, una cabecita, debería estar así, ¿no? Está así, ¿ya? No están juntos, no hay una articulación correcta. Esta articulación se llama articulación fémur acetabular. No, coxofemoral, ¿ya?
Se le conoce como articulación coxofemoral y no está bien, o sea, no está bien articulado aquí. Está como que desfasado, ¿ya? Y entonces, lo que sucede, pues, es lo que se conoce como luxación congénita de caderas. Es más común en mujeres, acá está, más frecuente en mujeres, y es porque o hay una ausencia de cabeza del fémur o no está el acetábulo. O pueden estar las dos, ¿no? Hay una ausencia de acetábulo y una ausencia de cabeza de fémur. ¿Ya? Otra de las alteraciones, aquí está, desviación de la columna vertebral por falta de fusión de algunos de los cuerpos vertebrales. Es lo que ya hemos visto, ¿no? Puede haber falta de fusión de cuerpos vertebrales o lo que se conoce como hemivértebras, ¿sí? Por eso es que hay eh, bebitos o niños que nacen, perdón, que cuando ya van creciendo y enderezan su columna, empiezan a caminar, tienen como que esta desviación, ¿sí? Porque hay una hemivértebra, o sea, la vértebra no está completa, sino solo está a la mitad, ¿ya? Y lo último vendría a ser la secuencia de Klippel-Feldman, ¿sí? Que es por reducción del número de vértebras cervicales, o sea, el cuello va a ser más pequeño, ¿sí? Esta persona tiene un cuello más pequeño y alguna alteración tal vez funcional, no mucha, es más estético, ¿sí? Esta alteración vendría a ser más estética. Bueno, ¿hoy qué fue? Ah, bueno, sí, 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 sí. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, hasta ahí hacemos un break de 5 minutos, llevamos casi una hora. Nos quedarían 40 minutos para realizar el tema de aparato genitourinario, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, ya saben, me la pueden hacer por el chat o también al WhatsApp, normal.